Centro de Formación Profesional y Empresarial System Solution. En nombre de la Gerencia General, le da la bienvenida a este curso online denominado Prevención, Manejo y Cuidado del Paciente con Insuficiencia Renal Aguda. Quiero hacer mención que el presente curso está siendo auspiciado por el Consejo Regional de Consejo de Enfermeros del Perú, Consejo Regional Cajamarca, quien otorga el valor de 3 créditos académicos. Este curso también se va a realizar el día de hoy en la modalidad online. Tenemos una sesión larga de 3 de la tarde a 8 de la noche. Continuamos en la sesión virtual el día 14 y finalizamos el día 16 de marzo con el test evaluativo. Es decir, de todo lo que van a poder ver el día de hoy, escuchar e interactuar con el ponente, obviamente se va a desarrollar también en la plataforma. Todo el material se le va a enviar el día 14 y 16 es una evaluación de todo lo que han podido ver. Por eso es que es muy importante que los participantes estén atentos y puedan interactuar con el ponente para así poder absolver todas las dudas que tengan. Bien, el día de hoy la primera parte estará a cargo de la licenciada Carmen Rojas Delgado, quien es enfermera de profesión. La licenciada Carmen tiene la especialidad en nefrología, asimismo es magíster en salud pública. Actualmente labora en la unidad de hemodiálisis del Hospital Almanzor Ainada Asenjo, tiene bastante trayectoria en el hospital, muchísima experiencia, es una de las personas, de los profesionales encargadas en este tipo de ponencias, y también adicionalmente es docente coordinadora de la segunda especialidad en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. La licenciada Carmen probablemente les va a poder hablar un poquito más acerca de su experiencia profesional y laboral, así como las cosas que obviamente ha estado viéndose hoy en día en tiempos de pandemia. Así que sin más preámbulo, perdón, antes de que continúe, quiero por favor pedirles a los participantes, bueno, conforme se van a ir ingresando más participantes, voy a ir comentándoles, pero primero quiero que por favor todos desactiven sus audios para que no haya interferencia, por favor. En el momento que quieran interactuar, simplemente activan su audio y hacen la pregunta correspondiente. Bien, sin más preámbulo, le cedo la posta a la licenciada Carmen Rojas para que pueda iniciar el curso. Licenciada Carmen, muy buenas tardes, bienvenido al curso. Buenas tardes. Quiero agradecer al Centro de Formación Profesional y Empresarial System Soluciones por la oportunidad nuevamente de poder compartir con ustedes un tema que está últimamente mencionándose, sobre todo en esta última semana, que es la enfermedad renal, sobre todo porque estamos dentro de la Semana de la Salud Renal y este último jueves ha sido designado el Día de la Salud Renal. Como ya me han presentado, soy Carmen Rojas Delgado, enfermera especialista en nefrología con experiencia en todas las partes o todas las áreas de nefrología, hospitalización, trasplante, diálisis peritoneal y hemodiálisis. Actualmente estoy en el área de hemodiálisis. Este tema de la enfermedad renal vamos a trabajarlo en 2 partes. La primera parte, que es la parte de enfermería netamente, y va a ser más enfocada en la parte preventiva porque es necesario hablar y prevenir esta enfermedad. La segunda parte ya se va a desarrollar más netamente lo que es el tratamiento y los factores de riesgo y otros aspectos en relación a la patología, que va a ser a cargo del doctor. Bien, entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla. ¿Me puede dar permiso, por favor, para poder compartir? ¿Ya, licenciada, se le brindó el acceso? A ver, ok, ya está. ¿Me pueden confirmar si ya está la presentación? Sí, se ve perfecto, licenciada. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a tratar sobre la enfermedad renal. En este caso,
la enfermedad renal crónica, que es la que nos está agobiando más en estos últimos tiempos. Para desarrollar el tema de la enfermedad renal, vamos a comparar un poco esta enfermedad renal con iceberg, en donde la punta del iceberg, que es la que nosotros visualizamos, lo vamos a comparar con el grupo de personas que tienen diagnosticada la enfermedad renal crónica. Es decir, lo conocemos, lo podemos ver, cuántos son, en qué tratamiento, qué modalidad de tratamiento están recibiendo, porque se puede cuantificar y porque están en los diferentes sistemas de salud. Sin embargo, la enfermedad renal no solamente son este grupo de personas, sino también existe otro grupo de personas que están debajo del agua, comparándolo con esta fotografía, que no lo podemos visualizar, que el sistema de salud no lo visualiza, no lo cuantifica, no lo identifica. Y nos estamos refiriendo a aquellos grupos de personas que tienen algún grado de enfermedad renal no diagnosticada, no tratada, no controlada. Y por eso es nuestra preocupación de poder compartir este tema, sobre todo para prevenir la enfermedad y que estos gran grupo de personas que no están diagnosticadas lleguen a tratamientos ya crónicos de la enfermedad. En la institución donde yo laboro, el grupo ya diagnosticado, el grupo de personas, más o menos tenemos 11.358 pacientes en diálisis, de los cuales 9.800 están en hemodiálisis y 1.400 en diálisis peritoneal, dato obtenido hasta el año 2018. Tal vez otro tanto de esta cantidad puede estar en el MINSA, en el sistema del Ministerio de Salud, que bueno, no tenemos acceso a esa información. Pero es un gran número de pacientes ya detectados con enfermedad renal crónica terminal en el último estadio, que es el estadio 5. A nivel mundial, la prevalencia también es alta. Tenemos de 10 a 12% de la población tiene enfermedad renal crónica. Y esta enfermedad está avanzando a pasos agigantados. Va a llegar un momento en que se convierta en una pandemia, porque realmente en los 20 años que tengo de experiencia laboral ha crecido notablemente. Por eso es que ciertas instituciones aliadas o relacionadas con la salud se han preocupado por establecer un Día Mundial del Riñón, que es el segundo jueves del mes de marzo. Este día 10 ha sido la celebración de este día con el objetivo de hacer visible la enfermedad renal crónica, de establecer estrategias para mejorar su diagnóstico, de permitir acceso equitativo al tratamiento. En muchos países todavía no se le considera como un problema de salud renal, de salud pública, pero sí ya en nuestro país el Ministerio de Salud ha establecido que la enfermedad renal crónica ha sido designada dentro de las enfermedades prioritarias por el Ministerio de Salud. En el año 2009 nombró una comisión de trabajo para que sugiera las estrategias a seguir para enfrentar esta enfermedad. Y en salud, la enfermedad renal crónica terminal es una patología de gran impacto institucional, sobre todo en la parte económica. Miren la cantidad de gasto que se tiene, porque es una enfermedad bastante cara. Se gasta el 6.6% del presupuesto en una mínima número de personas, de pacientes, que es el 0.09% de pacientes de salud. Entonces, el impacto económico es bastante grande. Y de ahí su preocupación por trabajar en la prevención de la enfermedad y establecer mecanismos para lograrlo. Entonces, entremos de lleno a lo que es la enfermedad renal crónica. Y para entenderlo, para definirlo, la enfermedad renal crónica, tenemos que entender estos dos puntos importantes, que es el daño, que es daño renal y que es una alteración de una de las funciones del riñón, que es el filtrado glomerular. Cuando estamos hablando de daño renal, estamos hablando de alteración en la infraestructura del riñón, en las características de su corteza, en el tamaño mismo del riñón. De repente dejó de crecer en proporción al ser humano.
Y se puede detectar fácilmente con alguna ecografía o también con algunos exámenes propios como es el examen de la albuminuria o de la proteinuria. Sin embargo, la función que cumple el riñón, que también puede estar deteriorada y generar insuficiencia renal crónica, es la alteración del filtrado glomerular. Y esta la podemos nosotros también detectar, diagnosticar, hacer un examen para ver si es que realmente el filtrado glomerular está siendo deteriorado en nuestros riñones. Entonces, si nosotros entendemos esos dos aspectos, podemos definir a la enfermedad renal crónica como alteraciones de la estructura, lo que les decía, la forma, el tamaño, y o función renal, que es el filtrado glomerular, que se mide a través del filtrado glomerular. Para que sea una enfermedad renal crónica, esta tiene que estar presente durante 3 meses o más y debe estar manifestada por presencia de daño renal que puede o no acompañarse de la disminución de la tasa de filtrado glomerular o tener disminución de esa tasa de filtrado glomerular menos de 60 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, con o sin daño renal, independientemente de la causa. Entonces, si está presente uno o los dos de estas alteraciones, tanto en la estructura como en la función, estamos hablando de la enfermedad renal crónica. Y si esta perdura por más de 3 meses, está definido que es una enfermedad renal crónica. Antes de ello, estamos de repente frente a una enfermedad renal aguda. Para determinar la función renal, hay diferentes exámenes. Muchas veces cuando el paciente llega a las emergencias, llega a algunas unidades críticas y les hacen un tamizaje o los exámenes propios para ver la función renal, lo primero que piden es uricreatinina. Sin embargo, la urea de por sí presente en la sangre, la llamada uremia, no sirve como un diagnóstico o un elemento de evaluación de la función renal. La urea sabemos que es una molécula de pequeño peso molecular, va a variar muy fácilmente y puede estar presente cuando el paciente, por decir un día antes, puede haber comido una parrillada, algo de proteínas en exceso. Entonces puede estar elevada y no significa de que tenga daño renal. Cuando se hace también el examen de la creatinina, también por sí sola la creatinina no te da un dato fidedigno de que estamos frente a una alteración de la función renal, porque esta puede estar influenciada por el sistema muscular. Y entonces, cuando llegan los pacientes a las unidades críticas y tienen alterados estos dos elementos, el médico nefrólogo tiene que pedir o solicitar otras o hacer algunos cálculos para determinar si este paciente está con una enfermedad renal crónica terminal o crónica o aguda. Para eso se hace un clearse de creatinina, es otra de las formas de cómo determinar la función renal. Sin embargo, de por sí sobreestima la función renal a medida que este filtrado va disminuyendo. El resultado puede ser adecuado, pero en realidad ya está siendo deteriorado. Y también porque hay imprecisiones en la recolección de las muestras. Para hacer un clearse de creatinina o depuración de creatinina en orina de 24 horas, necesitamos recolectar una muestra de orina de 24 horas. Y cuando esta no se recolecta adecuadamente, porque sí ocurre, nos piden a nosotros, o en el caso de los, ya en el hospital, a las profesionales que estamos saliendo de vacaciones en su examen de chequeo prevacacional, nos piden una orina 24 horas para hacer el clearse de creatinina. Personalmente, a veces con todas las actividades que realizamos, nos olvidamos de tomar una muestra y se nos fue. Entonces, pero ya, porque ya está programado, enviamos la muestra en forma inadecuada. Entonces, hay imprecisiones en la recolección de la muestra de orina de 24 horas y por lo tanto
este resultado no puede ser tan preciso. También se ha determinado algunas fórmulas para determinar el sistema de filtrado, el índice de filtrado glomerular estimado. Son fórmulas que ya están establecidas, que podemos encontrar en las sociedades de nefrología peruana, española. Ustedes pueden ingresar y encuentran fórmulas para determinar el filtrado glomerular. Tenemos las dos, hay tres fórmulas, pero estas dos son las más confiables, tal como es la fórmula MDRD, en la cual nos pide datos como la creatinina sérica, que podemos tomarnos fácilmente, la edad del paciente, el sexo y la raza. Ingresamos los datos, nuestro peso, nuestra talla, y podemos determinar cuál es nuestro filtrado glomerular estimado, cada uno de nosotros. Otra de las fórmulas es el CKD-EPI, que es un poquito también más precisa en relación al MDRD, y los dos son los más utilizados. Como les digo, podemos tener acceso a estas fórmulas y podemos nosotros mismos determinar nuestro filtrado glomerular y a través de ello obtener un indicio de que si estamos o no con alguna alteración de nuestro riñón, algún nivel de enfermedad renal. En relación al daño renal, se puede determinar, les decía, para ver si es que el riñón está deteriorado en forma, en estructura, a través de una ecografía. Sin embargo, cuando no hay alteración a ese nivel, objetivamente se puede hacer un examen de proteinuria o albuminuria, primero a través de las tiras reactivas, que son muy sencillas. Es un examen bastante económico y fácil de hacer, y se puede hacer en poblaciones masivas, hacer toda una campaña para determinar si el paciente tiene algún problema renal. Se toma la muestra, una orina aislada, de preferencia la primera orina de la mañana, y si la tira reactiva te da positiva de que tiene proteinuria, se debe cuantificar las proteínas en un examen de orina de 24 horas. Si se corrobora con este nuevo examen. Si las tiras reactivas te dan negativo, no nos podemos quedar tranquilos. También es necesario corroborarlo si realmente no tenemos daño renal, y para esto se le indica o se hace una cuantificación de albúmina en orina de 24 horas, que también es otro examen que es un poquito más caro, un poco más complicado para hacerlo, pero es muy importante realizarlo porque tiene mucho que ver con la enfermedad renal, si es que lo diagnosticamos a tiempo, esta enfermedad. Y entonces hemos visto un poco cómo se puede determinar la función renal y cómo se puede determinar la evaluación del daño renal. Si regresamos nuevamente a la comparación con el iceberg, nosotros podemos determinar que lo que ve el sistema es el grupo de personas que ya están diagnosticadas y que están recibiendo un tipo de tratamiento. Son el grupo de personas en estadio 5. Y aquí quiero nombrar los estadios de la enfermedad renal crónica. Existen 5 estadios. El estadio 5 es cuando ya se manifiesta la enfermedad, ya está presente, con signos y síntomas, náuseas, falta de apetito, hemoglobina baja, en fin, una serie de sintomatologías que hacen determinar de que estamos frente a una enfermedad renal crónica ya en estadio 5. Cuando el paciente está en estadios 1, 2, 3, 4, no lo manifiesta clínicamente, no hay signos ni síntomas que lo señalen, y por eso es que esta enfermedad es silenciosa. Se presenta cuando ya está en estadio final, en estadio 5. De ahí la preocupación de poner esfuerzos para poder diagnosticarlos a tiempo. Como les decía, la enfermedad renal
se establece o se determina en estadios. Aquí tenemos el filtrado glomerular determinado en 5 estadios. El estadio 3 se ha subdividido en 2. Se determina este tipo de estadio según el tipo de filtrado glomerular o la cantidad de filtrado glomerular que tenemos cada uno de nosotros o las personas susceptibles. El estadio 1, que es más de 90 mililitros por minuto. La 2 es entre 60 y 89. La 3 entre 45 y 44. La 4 entre 15 y 29. Y cuando ya hay fallo renal, cuando ya está en estadio 5, el paciente solamente tiene un filtrado glomerular menos de 15 mililitros por minuto. Es cuando ya se manifiesta. También esta gráfica, esta lámina nos orienta al pronóstico, no solamente la clasificación del filtrado de la enfermedad renal crónica terminal, sino también al pronóstico de la enfermedad renal crónica según las categorías, tanto del filtrado glomerular como la albuminuria. Este pronóstico nos da a entender cuánto es el riesgo de complicaciones específicas de la enfermedad renal puede tener el paciente, su riesgo de progresión, de que la enfermedad vaya progresando, estando en estadio 2, pase a estadio 3 o 4, y su riesgo cardiovascular, ¿no? Ya en estos últimos tiempos se está relacionando mucho la enfermedad renal con las complicaciones cardiovasculares. De ahí que se está uniendo esfuerzos, tanto cardiología como pues, el área de nefrología para trabajar en conjunto. Porque la mayor parte de morbilidad de nuestros pacientes con enfermedad renal son por complicaciones cardiovasculares. Este mapa del calor o de color que podemos nosotros observar nos va a determinar, por ejemplo, que el verde es un riesgo referencial normal casi de complicaciones. Es decir, no hay enfermedad renal y no existe si es que no existiera otros marcadores. El amarillo ya es un riesgo moderado, el naranja es un riesgo alto y el rojo es un riesgo muy alto. Por ejemplo, si nosotros nos hacemos nosotros el estudio, el examen de creatinina, le ingresamos a las fórmulas que están en el internet, lo podemos encontrar, hasta podemos bajar un app en nuestro celular para determinarlo. Y verificamos de que estamos en estadio 1, más de 90, tenemos, por ejemplo, 100 mililitros por minuto de filtrado glomerular, estamos dentro de lo normal. Pero nos hacemos un examen de albuminuria con tira reactiva, de repente de proteinuria, y luego viendo que sale negativo, pues nos hacemos una albuminuria y sale de 30, 40 miligramos. Estamos entonces en un riesgo moderado. ¿Riesgo de qué? Riesgo de progresión de la enfermedad, o sea, de desarrollar la enfermedad, o un riesgo cardiovascular conjuntamente. Lo mismo ocurre si esta misma persona en estadio 1, normal, en relación al filtrado glomerular, obtiene una albuminuria mayor de 300, su riesgo va a ser más alto, un riesgo alto. En el estadio 3, ya los riesgos, ya sea con albuminuria normal o graves, ya se van alterando y van empeorando cada vez más. Los pacientes en estadio 4 y 5, pues todos ya están en riesgo muy alto. La causa más frecuente de la enfermedad renal en estos últimos tiempos está considerada como la diabetes y la hipertensión. La diabetes como primera causa más frecuente y la hipertensión como segunda causa. Pero existen factores de riesgo también, algunos factores que es importante conocerlos, como la edad. Conforme va pasando el tiempo, vamos creciendo en edad,
Por ejemplo, las personas de 65 a 74 años tienen la incidencia de tener enfermedad renal crónica 6 veces más que las de 20 a 44 años. En relación a la raza negra, esta es 3 veces más que la raza blanca. Y en relación al sexo, son los varones quienes están más propensos a tener enfermedad renal crónica, entre el 55 y 60%. Y en relación a la historia familiar, sobre todo con aquellas familias que presentan enfermedades que son hereditarias, como la poliquistosis, que también contribuyen como factores de riesgo para la enfermedad renal crónica. Veamos ahora un video en la cual nos va a graficar cuáles son las dos formas de tratamiento, las 3 formas de tratamiento para aquellos pacientes que ya están diagnosticados con enfermedad renal crónica terminal y que están en estadio 5, ¿no? Para aquellos que ya están en falla renal, que tienen menos del 15%, 15 mililitros por minuto de filtrado glomerular y que necesitan terapias de reemplazo renal. Es decir, necesita que sus riñones, como ya no están funcionando al 90, 100%, necesitan ser apoyados con terapias de diálisis. Aquí en este video lo podemos nosotros apreciar y podemos, a ver, si podemos apreciar, ¿no? Y ver. La función primordial de los riñones es eliminar el exceso de agua y los productos no deseados disueltos en la orina. Los riñones, entre otras funciones, se encargan de mantener la cantidad y la proporción de sustancias disueltas en el agua de nuestro cuerpo. Los riñones reciben gran cantidad de sangre que contiene agua con muchas sustancias disueltas o en suspensión a través de sus arterias. La sangre circula constantemente por los 2 millones de pequeños filtros, llamados glomérulos, que contienen los riñones. En los glomérulos es donde se filtra ese líquido que dará origen a la orina final que eliminamos. Según las necesidades, los riñones concentran más o menos la orina. Además de la función de limpieza y balance de líquidos, el riñón es el encargado de producir sustancias indispensables para el buen funcionamiento del organismo que ayudan, por ejemplo, a generar glóbulos rojos, fortalecer nuestros huesos o controlar la tensión arterial. La insuficiencia renal suele ser una enfermedad progresiva y crónica en la que el riñón va perdiendo su función. La parte del riñón que quede en funcionamiento irá disminuyendo y su trabajo de limpieza será insuficiente. De aquí el término insuficiencia renal. Debido a esta falta de función de los riñones, se irán acumulando en el cuerpo sustancias no eliminadas en la orina. Este deterioro progresivo de la función del riñón puede no producir síntoma alguno, como dolor o malestar, y en muchos casos no se tendrá sensación de enfermedad, incluso aunque se haya perdido gran parte de la función renal. Es muy importante que la persona que padece estos problemas los conozca y colabore con los profesionales encargados de su cuidado. Cuanto antes se detecte la enfermedad, mejores resultados se conseguirán. Durante el periodo de seguimiento en la consulta de nefrología, se tratan los factores de riesgo y se controla su evolución. Las enfermedades que puedan aparecer, los medicamentos que perjudican la función renal, los alimentos recomendados y los que no, etc. De hecho, la alimentación es, en cualquier fase de la enfermedad, parte importante del tratamiento. Todos los pacientes con insuficiencia renal crónica necesitan un tratamiento que sustituya la función de sus riñones para continuar viviendo. En España, más de 40.000 personas reciben un tratamiento sustitutivo, lo que significa que sus riñones no podrán volver a funcionar normalmente.
existen varias modalidades de tratamiento para reemplazar la pérdida de la función renal que permiten a los pacientes que sufren insuficiencia renal crónica llevar una vida lo más normal posible. Una de ellas será la que mejor se adapte a la condición de cada paciente y a su forma de vida. Es el paciente el miembro más importante del equipo sanitario y por ello es esencial que conozca toda la información sobre las opciones de tratamiento disponibles. El paciente no está solo. Su médico, las enfermeras, su familia y los dietistas pueden ayudarle, proporcionándole toda la información y el apoyo necesario para elegir el tratamiento que mejor se adapte a sus necesidades. Dependiendo de la modalidad, esta se realizará en un centro de tratamiento o en el propio domicilio del paciente, pero se puede cambiar de modalidad en cualquier momento y todas son igualmente válidas salvo contraindicación médica. En un centro de diálisis se realiza el tratamiento conocido como hemodiálisis en centro, mientras que en el propio domicilio del paciente existen 3 modalidades diferentes: hemodiálisis en domicilio, diálisis peritoneal continua ambulatoria y diálisis peritoneal automatizada. El trasplante renal es la opción que proporciona un tratamiento más parecido a cómo funcionan los riñones de una persona sana, aunque habitualmente existe una lista de espera. Hemodiálisis en centro. Como hemos mencionado anteriormente, esta técnica se realiza en un centro de diálisis. Para poder efectuar este tipo de tratamiento es necesario crear una fístula o acceso mediante una operación quirúrgica menor. El cirujano crea el acceso bajo la piel, normalmente en el brazo, uniendo una vena con una arteria. A veces, hasta que se disponga de una fístula hecha por el cirujano, la diálisis tiene que hacerse empleando un acceso temporal para extraer y devolver la sangre. Para ello se introduce un tubo pequeño y flexible, normalmente en la parte inferior del cuello. Durante las sesiones de hemodiálisis, el personal de enfermería será el encargado de controlar la diálisis, así como de introducir en la fístula 2 agujas que están acopladas a las líneas que conducen la sangre hasta la máquina que la bombea. Una de estas agujas extrae la sangre del cuerpo, la cual pasa a Licenciada Carmen, ¿se paró el video? Licenciada Carmen. Licenciada Carmen.
Licenciada, hola. Licenciada Carmen, hola. Licenciada Carmen, licenciada Carmen, licenciada Carmen, ¿me puede escuchar? Licenciada Carmen, ¿me puede escuchar? Un minutito, por favor, participante, que la licenciada Carmen está teniendo problemas para volver a acceder. Por favor, un minuto nada más, por favor. Sí, no hay problema.
Ya está, gracias. Licenciada, ¿me puede escuchar? Licenciada Carmen. Ahora sí, ahora sí, ahora Ya, sí. el video se paralizó, licenciada, más o menos en la mitad. Ya. Entonces voy a volver a presentarlo. Ok. Vamos a ver. ¿Me escuchan? Sí, sí la escuchamos, licenciada. Ya, a ver. ¿Me van a decir si es que está ahí o más adelante, más atrás? ¿Aún no lo podemos ver el video? Ya, entonces me falta presentar. Presentarla, compartir. Ya está. Ya, ahora sí creo. ¿Ya lo pueden 3 ver veces ahora? por semana. Sí, sí, licenciada, ahí se quedó. Ya, seguimos entonces. Entre las distintas sesiones de hemodiálisis, los residuos y los líquidos Disculpe, se acumulan licenciada, en es el más cuerpo. atrás el video. Ya, regresamos entonces. A ver Pequeña y ahí, flexible, normalmente en la parte inferior del cuello. ¿está bien? Durante las sesiones de hemodiálisis, el personal de enfermería será el encargado de controlar la diálisis, así como de introducir en la fístula 2 agujas que están acopladas a las líneas que conducen la sangre hasta la máquina que la bombea. Una de estas agujas extrae la sangre del cuerpo, la cual pasa a través de un filtro o dializador. Seguidamente vuelve a entrar en el cuerpo a través de la otra aguja. Solo una pequeña cantidad de sangre está fuera del cuerpo en cada momento. Ambas agujas se retiran al final de la sesión y se coloca un apósito protector en el brazo. El dializador es un filtro que permite eliminar los excesos de toxinas y líquidos de la sangre, a la vez que retiene las sustancias que el cuerpo necesita. El tratamiento o sesión de hemodiálisis dura alrededor de 4 a 5 horas y se realiza generalmente Buenas tardes, 3 disculpe veces por semana. licenciada, pero en mi pantalla sale como que se ha parado el video. No sé si lo podría acomodar. Entre las Gracias. distintas sesiones de hemodiálisis, demás los también, residuos o y los solamente el líquidos tuyo? se acumulan en el cuerpo. El video está corriendo normal en sala. Ya, de repente debe ser En el este caso, wifi el paciente deberá ajustarse al programa establecido y acudir al de la centro, señorita generalmente que en no sesiones de mañana o le tarde, permite los correr. lunes, miércoles y viernes, o martes, No, jueves y sábado. licenciada, si está paralizado el video. En hemodiálisis Porque será está necesario pasando y los introducir demás sí algunas están viéndolo, restricciones en me la dicen. dieta e ingesta de líquidos. Licenciada, ¿puede ponerle pausa a su video un Hemodiálisis en ratito? domicilio. Ya está pausa. Ya, por favor, deseo saber si los participantes están viendo con normalidad el video, porque hay una persona que está comentando de que en su caso no está pasando el video. Deseo saber, por favor, si no, para que la licenciada lo repita. Sí, se está viendo. No, se para por momentos. Se para por momentos, licenciada, el video. Bueno, Sí. al parecer es un tema del internet, ya, porque acá en el servidor y las 3 computadoras que tenemos acá en oficina, está pasando normal el video. En todo caso, les pido por favor que estén atentos al video lo más que puedan, todavía falta el video, que igualmente se les va a enviar a sus correos el video, no hay ningún problema. De acuerdo, ingeniero. Ok, Puede continuar, licenciada, muchas gracias. entonces continuamos. Ujú. En este caso, la hemodiálisis se realiza en el domicilio del propio paciente, generalmente con la ayuda del cónyuge o de algún familiar. Para aprender el procedimiento, se deberá seguir un entrenamiento durante un mes aproximadamente. En la hemodiálisis en domicilio se pueden programar los tratamientos en el momento que más convenga. En estas sesiones de diálisis no estará presente ningún miembro del personal sanitario, aunque siempre existirá la posibilidad de contactar con su centro de diálisis. Se tendrá que disponer también de espacio para colocar la máquina de diálisis, el equipo de mantenimiento del agua y para almacenar el material utilizado en la diálisis. Aunque esta modalidad existe desde hace décadas, actualmente gracias a los avances tecnológicos y a la simplificación de los sistemas,
Esta técnica vuelve a ser de gran utilidad porque facilita la realización de la hemodiálisis diaria en domicilio, realizando el paciente 5 o 6 tratamientos por semana, denominándose hemodiálisis diaria en domicilio. En este caso, el paciente se dializa todos los días, reduciendo los acúmulos de toxinas y líquidos que existen en la hemodiálisis convencional de 3 veces por semana. Estos avances también han favorecido la reducción del tamaño de los equipos y, por consiguiente, del espacio necesario para ubicarlos. Diálisis peritoneal continua ambulatoria. La diálisis peritoneal utiliza una membrana natural, el peritoneo, como filtro. Esta membrana está situada en el abdomen y tiene forma de bolsa. El fluido de diálisis se introduce en ella a través de un pequeño tubo flexible que previamente se implantó en el abdomen de forma permanente, en una intervención quirúrgica menor. Parte de este tubo o catéter permanece fuera del abdomen. De esta forma, puede conectarse a las bolsas de solución de diálisis. El catéter queda oculto bajo la ropa. Mientras el líquido está en la cavidad peritoneal, se produce la diálisis. El exceso de líquidos y los productos de desecho pasan desde la sangre a través de la membrana peritoneal al fluido de diálisis. En este caso es un filtro natural el que realiza la diálisis. El líquido se cambia periódicamente y a este proceso se le llama intercambio. La mayoría de los pacientes en esta modalidad necesitan realizar 3 o 4 intercambios diarios. El vaciado del líquido requiere entre 10 y 20 minutos y la infusión de la nueva solución entre 5 y 10 minutos. Siempre hay líquido de diálisis en el peritoneo, por lo tanto, es una diálisis continua sin interrupciones. El aprendizaje requiere entre 1 o 2 semanas y no necesita agujas. El tratamiento se realiza sin salir de casa, es flexible y puede ajustarse a distintas necesidades y horarios. Se necesita espacio en casa para almacenar el material necesario y es posible elegir el momento para realizar los intercambios. La dieta y la ingesta de líquidos suele ser menos restrictiva que en el tratamiento de hemodiálisis. Diálisis peritoneal automatizada. Esta modalidad de diálisis peritoneal se realiza con la ayuda de una máquina, por la noche mientras se duerme, pero el fundamento de la diálisis es el mismo que en la diálisis peritoneal continua ambulatoria. La máquina controla el tiempo para efectuar los intercambios necesarios de forma automática, vaciando la solución utilizada e introduciendo la nueva solución de diálisis en la cavidad peritoneal. Cuando llega el momento de acostarse, solo hay que encender la máquina y conectar el catéter al equipo de líneas. La máquina efectuará los intercambios durante 8 o 9 horas mientras se está durmiendo. Por la mañana, el paciente solo tendrá que desconectarse de la máquina. Las máquinas de diálisis peritoneal automatizadas son seguras, portátiles, se manejan fácilmente y pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya electricidad. El paciente visitará a su médico cada 1 o 2 meses para revisión. Trasplante. El trasplante renal requiere una operación de cirugía mayor en la que el riñón sano donado se coloca bajo la piel cerca del hueso de la cadera. El riñón puede proceder de un donante vivo Licenciada, se volvió a paralizar el video. Licenciada Carmen, ¿me escucha? Licenciada Carmen, ¿me puede escuchar?
¿Me escuchan? Sí, licenciada, la escuchamos. Ya, entonces como hay problemas, creo que también es mi internet el que está interrumpiendo porque me está sacando de la plataforma permanentemente. Ya, entonces vamos a continuar, vamos a explicar un poquito las cosas que no se ha podido ver en su totalidad en el video y voy a seguir entonces compartiendo. Quiero que me confirmen si es que está, se puede visualizar la presentación. Sí, licenciada, sí la podemos ver. Listo. Ya, entonces en el video que ya le vamos a poder compartir a ustedes, a cada uno de los integrantes, para que lo puedan ver en su domicilio con más tranquilidad, hemos podido o se ha intentado presentar las modalidades de tratamiento para aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica terminal. Dentro de estas modalidades tenemos la hemodiálisis. Como han visto ustedes, la hemodiálisis generalmente se hace en las unidades de hemodiálisis, pero también hay una opción de hacerlo la hemodiálisis en casa, previa capacitación y reuniendo los criterios y condiciones para que se pueda hacer con seguridad. En otras realidades se da. En nuestra realidad, en Lima, por ejemplo, hay servicios de hemodiálisis que brinda la hemodiálisis en casa y se le capacita al familiar para que lo realice o el mismo paciente. La otra modalidad es la diálisis peritoneal, que es la que sí se realiza en casa, lo realiza el mismo paciente o sus familias y puede ser manual o automatizada. Manual lo realiza el mismo paciente y automatizada es a través de una máquina especial que se conecta, que ya lo van a ver ustedes en el video más adelante. Se conecta y es la misma máquina quien le infunde y le drena el líquido peritoneal. Esa es otra forma. Y el último tratamiento que se ve en el video es el trasplante renal, que es un tratamiento más, no es la cura definitiva de la enfermedad renal crónica. Es un tratamiento que puede durar de 20, 10 años, 15 años o hasta un día o horas nada más. Entonces, es un tratamiento más. Sin embargo, existe un tratamiento conservador que no se ve en el video y es el tratamiento donde se ofrece cuidados paliativos a aquellos pacientes que deciden no recibir ningún tipo de tratamiento dialítico y mucho menos están en condiciones de ser trasplantados. Entonces se les da los medicamentos solamente para paliar algunas de sus sintomatologías. Sin embargo, se espera pues lo que ya Dios decide, que es la muerte, ¿no? Esas son las modalidades de aquellos pacientes que reciben tratamiento cuando ya están en el estadio 5. Recuerden que la enfermedad renal crónica terminal tiene 5 estadios. Entonces, cuando ya están en falla renal o un filtrado glomerular menos de 15 mililitros por minuto, entonces ya estamos frente a la necesidad de reemplazar el funcionamiento del riñón con terapias de reemplazo renal. Sin embargo, yo creo que ninguno de nosotros y ninguno de los pacientes a quienes atendemos queremos llegar a este nivel. Queremos llegar a formar parte del grupo que reciben tratamientos dialíticos, ¿no es cierto? La idea es prevenir. Si bien es cierto, no se puede parar la enfermedad en su totalidad, sin embargo, se puede enlentecer para que no lleguen a tratamientos de diálisis, con muchas medidas que vamos a ver más adelante. Entonces, acá viene el tema de la nefroprevención. Un tema muy importante, les decía, en estos tiempos, porque necesitamos frenar el avance de la enfermedad renal crónica en nuestro país y en el mundo. Por eso es que ya les mencionaba que existen organizaciones que están empeñadas en promocionar la nefroprevención. La Organización Mundial de la Salud ha creado un curso de nefrología en el primer nivel de prevención. Ustedes pueden acceder a ese curso, es gratuito e inclusive les da su certificado. Los llevan a través de módulos y pueden obtener una acreditación al respecto. La prevención se da en los 3 niveles.
enfermería forma parte del equipo de salud que participa en la prevención de los 3 niveles de prevención en este caso, de la enfermedad renal. En la prevención primaria, que es el primer nivel, tenemos esta prevención está orientada a aquella población sana, aquella población que está en estadio 1, 2, generalmente 1, y también orientada a aquella población que tiene factores de riesgo, los adultos mayores, los hipertensos, los obesos, los diabéticos, los hipertensos, ¿no? Aquí se intenta hacer prevención para que esta enfermedad no se vaya desarrollando o no se presente, tanto la enfermedad renal como la cardiovascular, porque ya les digo que últimamente van juntas. Entonces, ¿qué medidas se toman? Primero, en términos generales, un control exhaustivo de la diabetes, de la hipertensión, y trabajar sobre los otros factores de riesgo que tienen los pacientes que pueden ser modificables. Por ejemplo, un factor de riesgo, el sexo o la raza o la edad de los pacientes no lo podemos modificar, ¿no? La edad, por ejemplo, va avanzando, vamos creciendo en edad y nuestros órganos se van deteriorando y se presentan las complicaciones. Pero, sin embargo, hay otros factores de riesgo que sí podemos modificarlos, como son los pacientes obesos, los pacientes que fuman, los fumadores, la hipertensión, la diabetes como manera de controlarlos. En cuanto a la prevención secundaria, esta está dirigida a aquellos pacientes con enfermedad renal leve de 1 a 4 estadio. Aquí se intenta hacer prevención en la progresión de la enfermedad. O sea, el paciente ya tiene enfermedad renal leve y se intenta evitar que progrese a otros niveles más altos y sobre todo disminuir o evitar que también progrese el daño cardiovascular. Y fíjense que en este nivel ya haciendo una referencia oportuna a los médicos, si es que nosotros lo detectamos a tiempo, ellos podrán indicar medicamentos que sí es bueno conocerlos, nosotros no lo indicamos, pero son ellos los que le indican medicamentos nefroprotectores, como son los antihipertensivos YECA o ARA2. Y pues nuestra educación, intervención, sobre todo en la parte de la dieta hiposódica para los hipertensos, estar atentos, alertas a los factores de riesgo que pueden ser reversibles, ya les mencionaba en la prevención primaria. Y también es importante acá adecuar la dosis de los fármacos según el filtrado glomerular. Por eso es que yo les digo a cada uno de ustedes que están presentes, que es muy importante que ustedes sepan cuál es su función, su filtrado glomerular, cuál es el porcentaje o la cantidad de filtrado glomerular que tienen ustedes para poder dosificarse algunos medicamentos. Supongamos, yo aparentemente no tengo ningún síntoma, ningún signo de enfermedad renal. Aparentemente, yo no me he diagnosticado, no me he hecho ningún examen. Sin embargo, estoy en un estadio 2, con un filtrado glomerular menos de 40, más de 40, entre 50, 35. Entonces, si yo tengo este filtrado, esta función que está disminuida de mi riñón y tengo una infección urinaria y me hago poner medicamentos nefrotóxicos como son el amiquín, la gentamicina, si yo estoy en estadio 2, voy a pasar a estadio 3 más rápido que si no hubiera utilizado estos tipos de medicamentos nefrotóxicos. Entonces, es importante determinar a tiempo si tenemos algún estadio de enfermedad renal para que nuestros próximos actuar posteriores en relación a la dieta, en relación a dosificación de medicamentos para otras complicaciones de otras enfermedades que tengamos o tener o recibir nefroprotectores, ¿ya? Eso es importante en la prevención secundaria. En la prevención terciaria ya está orientada a aquellos pacientes con enfermedad renal crónica avanzada.
es decir, aquellos que ya están en estadio 5, es decir, pacientes que ya están en diálisis peritoneal, ya están en hemodiálisis o ya han sido trasplantados. Aquí se orienta la prevención terciaria en el tratamiento de las complicaciones de estos pacientes para prevenirlas, porque también ya está bien, están en estadio 5, pero también pueden tener complicaciones, sobre todo las cardiovasculares que son más frecuentes. Y en este nivel también es importante preparar a los pacientes antes de que lleguen al tratamiento de sustitución renal, prepararlos, que sepan qué es una hemodiálisis, qué es una diálisis peritoneal, qué es el trasplante, qué requisitos se necesita para el trasplante, y preparándoles, si es que ya va a llegar a estadio 5, crearles una fístula para que ya vaya madurando y cuando debute en diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, ya tenga un acceso seguro para cualquier situación. También en este nivel se trata a aquellos pacientes con tratamientos conservadores, como habíamos dicho, con ayuda paliativa para aquellos signos y síntomas de aquellos pacientes que no reciben tratamiento dialítico. ¿En base a qué se da la prevención terciaria? En base a la nutrición. La nutrición es fundamental. Una nutricionista en el equipo de nefrología es fundamental y como enfermeras que atendemos a nuestros pacientes en todos los niveles, pues tenemos que tener conocimientos sobre nutrición también para poder orientar a nuestros pacientes permanentemente. A estos pacientes hay que trabajarlos o manejarlos en relación a mejorar su sistema, su anemia, porque llegan con anemia, su metabolismo, cuidar sus accesos vasculares para evitar infecciones, tanto vasculares como peritoneales, porque hay pacientes en diálisis, en hemodiálisis, en diálisis peritoneal, y también orientarlos para la posibilidad de un trasplante renal si es que reúnen las condiciones. Y aquí también va lo que son las inmunizaciones, ¿no? Que cumplan con su carnet de vacunación, todos los tipos de vacunas y actualmente pues ya con la vacuna del COVID que es necesario administrarlo en estos tiempos. Es importante mencionar acá que los pacientes que estamos atendiendo actualmente en COVID, que tienen necesidad de tratamientos de hemodiálisis, la mayor parte de ellos son pacientes que no han recibido las 2 dosis de la vacuna, han recibido una o ninguna dosis. Estos pacientes se han complicado y han llegado a las unidades críticas COVID y en esta unidad han hecho complicaciones, la mayoría de ellos complicaciones renales. De ahí que nuestra participación como enfermeras con este tratamiento ha sido bastante activo en estos últimos tiempos y todavía lo sigue siendo. Estamos atendiendo a aquellos pacientes con enfermedad renal aguda por COVID, ¿no? Y que no se han vacunado. De ahí la importancia de las vacunas. Y bueno, les decía pues que enfermería forma parte del equipo de salud en prevención y específicamente la prevención inicial que se debe poner más énfasis es en la atención primaria. Y para que pueda desarrollarse como enfermera de nefroprevención debe implementar herramientas que le permitan trabajar en equipo multidisciplinario para que puedan limitar los factores de riesgo, controlarlos, los que se puedan modificar, hacer un diagnóstico precoz. O sea, nosotros no queremos usurpar la función del médico de diagnosticar, sino de que tener indicios del diagnóstico para poder derivar a tiempo a nuestros pacientes a un profesional de nefrología, un médico de nefrología, o también derivarlos a los nutricionistas, al asistente social, al psicólogo. Otro de los objetivos de la enfermería que cumple la enfermera en nefroprevención es enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica mediante el abordaje individual, o sea, a la misma persona, directamente a la familia y al grupo. ¿Cuáles son estas herramientas
que utiliza o debe utilizar enfermería y nefroprevención son las siguientes. Tenemos la consulta de enfermería, ¿no? Como una de las herramientas muy importantes. Está ya presente en algunas instituciones de salud, un consultorio de enfermería en donde se da prevención, pero en todos los 3 niveles, de tal manera de que ya los pacientes puedan enlentecer su llegada a niveles más altos de nefropatía o evitar complicaciones. Otra herramienta es hacer el seguimiento de estos pacientes, porque no solo basta con una consulta o 2, sino que hay que hacerle seguimiento tanto a la paciente como a la familia para que estos riesgos o factores de riesgo vayan reduciéndose. Hacer las interconsultas oportunas, inmediatas. Se detecta un paciente hipertenso, diabético, con un filtrado glomerular en nivel 3, con una proteinuria que está más de 30, inmediatamente se tiene que derivar al nefrólogo para que le dé nefroprotectores y enlentezca la llegada a estadio 5. Eso es importante. Visitas domiciliarias para detectar en el sitio de sus viviendas los factores de riesgo. Registros en la historia clínica para los seguimientos. Nuestro quehacer como enfermeras tiene que estar evidenciado en las historias clínicas a través ya de los diagnósticos de enfermería que nosotros estamos manejando últimamente. Es importante registrarlos de tal manera que quede registrado y quede la evidencia de nuestro actuar. También las actividades educativas dentro de la institución y fuera de ella. Integrar grupos de apoyo, promocionar, motivar, incentivar grupos de apoyo a obesos, a diabéticos, hipertensos. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, la consulta de enfermería es la instancia de encuentro directo entre el profesional de enfermería y el paciente, el usuario y la familia. Este espacio debe ser un espacio tranquilo donde se cuente con todos los canales de comunicación, internet, teléfono, de tal manera que se pueda la enfermera comunicar permanentemente con los pacientes y ya en la consulta misma hacer la entrevista directa, cara a cara con el profesional y el paciente. En el consultorio se realizan actividades de promoción, de prevención, de rehabilitación en salud, en forma integral, con participación activa del usuario, siempre buscando, siempre tratando de que sea un agente que cuida, que gestione su propia salud o fomentar el autocuidado. Esa es la consulta de enfermería. También otra de las herramientas que utiliza la enfermera en la prevención es la educación para la salud, también llamada educación terapéutica. La estrategia para la educación es que esta debe ser dirigida principalmente a los grupos poblacionales en riesgo, ¿no? Entonces, si tenemos un grupo de diabéticos, pues ahí va a estar orientada nuestra educación, un grupo de hipertensos, obesos, formar grupos de tal manera de que la educación sea más masiva. Se debe propiciar la autonomía de la persona en sus cuidados. Eso es muy importante para que sean responsables de sus autocuidados. Y la educación, pues no solamente es transmitir información, orientación sobre tal o cual tema, sino es empoderar al paciente en lo que les decía, en los autocuidados, en la gestión de su propia salud. Como hemos ido mencionando durante la primera parte de esta charla, hemos visto de que la enfermedad renal va a la par o está relacionada también con la mortalidad por enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, la mayor parte de nuestros pacientes con enfermedad renal mueren por enfermedades cardiovasculares. Hay una relación estrecha entre ellos. Por lo tanto, nuestra prevención, porque queremos que nuestras pacientes no lleguen a enfermedades renales
en estadio 5. Queremos que no mueran por enfermedades cardiovasculares, entonces nuestra prevención va a estar en ese sentido. Sobre todo evitar la mortalidad. Hay el riesgo cardiovascular renal, ¿no? Ya la relación de cardiología con el riñón. Y la prevención en este punto es una de las actuaciones más relevantes y pertinentes que el profesional de enfermería realiza. Aquí el profesional de enfermería puede hacer una valoración del riesgo y la realización de intervenciones oportunas para mejorar la calidad de vida y expectativas a sus pacientes. Habíamos visto anteriormente en el mapita del calor y de los colores, verde, amarillo, naranja, rojo, y determinaba un factor de riesgo, un pronóstico de riesgo de estos pacientes, pero también existen unas tablas de score o tablas de calibración de Flemington que te determina más específico el factor de riesgo cardiovascular, que lo voy a dejar en la presentación como un anexo para cuando ustedes puedan tener acceso a ello. Pueden aplicar estas tablas de calibración de Flemington y pueden determinar riesgo cardiovascular en ustedes, en sus familias y en sus pacientes. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo cardiovascular? En primer lugar, tenemos la hipertensión, que hay que ponerle énfasis a la hipertensión. El consumo del tabaco, los fumadores, la obesidad con un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado. ¿Sabemos nosotros cuál es nuestro índice de masa corporal? ¿Alguna vez nos hemos medido, nos hemos tallado, nos hemos visto cuál es nuestro índice de masa corporal? Pues ya creo que es tiempo de empezar a hacerlo. El sedentarismo, que muchas veces nos dejamos llevar y no realizamos ningún tipo de deporte. La dislipemia, que con valores de colesterol mayores de 100, LDL y HDL menores de 40. La diabetes como factores de riesgo. La microalbuminuria, ¿no? Más de 30. El filtrado glomerular estimado menos de 60, que ya está en estadio 2. La edad mayor de 55 años en varones y 65 en mujeres. La historia familiar de la enfermedad cardiovascular prematura en varones menores de 65 años o en mujeres menores de 65 años. También es importante tenerlo en cuenta. Los factores relacionados a la enfermedad renal crónica, o sea, los pacientes que ya están en enfermedad renal crónica, es la anemia, la alteración del tabaquismo, alteraciones del metabolismo, del fósforo y el calcio, la homocisteinemia y el estrés oxidativo. Estos son los factores que te conllevan a enfermedades de riesgo cardiovascular. Y les decía pues que la hipertensión es muy importante y hay que estudiarlo o analizarlo un poquito más. Es bueno. Y hay que preguntarnos cómo estamos midiendo la presión nosotras como enfermeras o como médicos, como técnicos que a veces nos piden para controlarle la presión arterial. ¿Cómo estamos midiendo la presión arterial? ¿Lo estamos haciendo adecuadamente? ¿Qué estamos utilizando para medir la presión arterial? Miren, siempre hemos escuchado que los equipos aneroides, en los que más utilizamos en los hospitales y en los establecimientos de salud, decíamos que eran más precisos que los automáticos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud está promocionando el uso de métodos oscilométricos como es los tensiómetros automáticos. Ellos te dan una precisión en la medida de la presión arterial más que los aneroides, que hay que estar calibrándolos permanentemente. Los equipos a base de mercurio ya están en desuso, tanto los termómetros como los equipos de mercurio, y por eso es que ya no se utilizan. Entonces, para tener certeza y seguridad de que un equipo automático me está dando buena medida de la presión arterial, tenemos que verificar si son homologados y validados.
Y esto se puede hacer a través del internet, buscamos homologación de tal equipo y vemos si esa marca o ese tipo de instrumento o equipo que queremos adquirirlo está homologado y validado, entonces nos da la seguridad de que sí va a medir adecuadamente, nos va a dar un dato preciso de lo que es la presión arterial. ¿Ya? Entonces, ¿qué equipos estamos utilizando nosotros en nuestros establecimientos? Hay que analizarlo, revisarlo. Y si tenemos aneroides, porque no tenemos automático, tenemos que tener una frecuencia de calibración de estos, ¿no? Todos los meses se debe calibrar y ver si están realmente midiendo adecuadamente, porque podemos estar fallando en ello. Existen errores más comunes en la valoración de la presión arterial, errores que cometemos y que nos hace dar un dato falso de la presión. Podemos tener un buen equipo, pero puede haber estos errores. Uno de ellos son errores instrumentales, ¿no? Equipos mal calibrados, como les decía, los anaeroides, o pérdida de las tuberías o válvulas que no están bien establecidas. Un error del observador. A veces lo redondeamos, hacemos un redondeo. Puede darnos 85, 120 sobre 85, pero ya le decimos sobre 80. O sea, redondeamos. Y a veces puede ser un sesgo intencional o también inconsciente, ¿no? Queremos que tengan menos presión. Por ejemplo, si estamos entre 85 o 89 de la mínima, la diastólica, y ya mejor decimos que es 85 para no decir que el paciente está propenso a la hipertensión. Entonces, ahí puede haber un sesgo intencional o inconsciente. También hay errores técnicos, ¿no? La falta de reposo, el paciente tiene que estar 5 minutos en reposo para poder tener un buen control de la presión arterial. Se debe colocar adecuadamente el manguito. Cuando esto no se realiza, nos puede alterar los resultados. El estetoscopio puede estar mal utilizado. Podemos hacer la refracción, la velocidad de la refracción muy rápida, entonces también esto altera. Reinflar el manguito, a veces lo inflamos y ya tenemos un dato, no estamos seguros, volvemos a inflar nuevamente y ahí es donde también se comete el error de tener un dato errado. Y hacer una sola medición a los pacientes cuando se les detecta una presión alta. No podemos decirle usted es hipertenso de primeras. Tenemos que decirle, señora, contrólese su presión una semana, todos los días a tal hora, en las mañanas o las tardes. Entonces, según ya esos datos, podemos determinar si realmente el paciente es hipertenso. También en la consulta médica no se puede detectar la hipertensión, ¿no? Hay un efecto de la bata blanca y ahí está la hipertensión arterial oculta en esos consultorios. Muchos pacientes nuestros a veces son ansiosos, temerosos cuando se van a una consulta con un profesional médico o una enfermera de repente, ¿no? Entonces, al cambiar su estado de ánimo, de sentirse nerviosos, sus presiones pueden aumentar y pueden tener un falso hipertensión, un dato falso. Entonces creemos que el diagnóstico real de la presión es cuando estos han sido medidos fuera de la consulta. Mi mamá, por ejemplo, cuando va a la consulta, porque ahora ya no es presencial, iba a la consulta y la doctora siempre le encontraba presiones altas. Y cuando yo le controlaba en mi casa todas las mañanas, sus presiones estaban controladas con el hipertensivo que recibe. Tenían dentro de los normales 120/80, 170, 120/70. Pero siempre que iba con la consulta y la doctora me decía, pero qué raro, ¿no? Y efectivamente era el efecto de la bata blanca. Entonces le indicó un mapa con un equipo que le controlaba permanentemente la presión durante 24 horas y se determinó pues que su presión estaba siendo controlada. Y también cuando
el mismo paciente o el familiar cercano quien le toma la presión en su casa. Ese es el dato más real que el dato que puede obtenerse en un consultorio médico. ¿Qué requerimientos se debe tener para obtener una lectura precisa de la presión arterial? Esto ya los cardiólogos lo están promocionando. Justo el día de ayer, no de ayer, sino el día 10, hubo un tema sobre la relación de cardiología con nefrología y se está intentando promocionar un poco el control preciso de la presión arterial. Para esto se debe utilizar monitores automáticos, nos dicen ellos, y que sean validados, autenticados. Y si no son disponibles, como todavía nuestras instituciones no lo obtienen, podemos hacer uso de los aneroides calibrados. Medir la presión arterial en un lugar tranquilo y libre de ruidos. Seguir el protocolo que viene abajo, ¿no? Primero, no conversar cuando estamos controlando la presión. 2, dice que cuando se conversa hay hablar o estamos escuchando, el paciente está escuchando, hay un aumento de la presión de 10 milímetros de mercurio. 2, apoyar el brazo a la altura del corazón. No apoyar el brazo, el hecho de tomarlo como sea, agrega también 10 milímetros de mercurio. Se debe colocar el manguito en el brazo sin ropa, a veces lo hacemos encima de los polos. La ropa gruesa agrega hasta 550 milímetros de mercurio. Se debe usar el tamaño del manguito adecuado, el brazalete debe ser adecuado. Un manguito pequeño agrega 2 a 10 milímetros de mercurio. También nos dice que se debe apoyar los pies. Si estos están elevados o están cruzados, también se agrega hasta 6 milímetros de mercurio. No cruzar las piernas, tener las piernas cruzadas agrega de 2 a 8 milímetros de mercurio. Miren, también tener la vejiga vacía. Cuando uno está con la vejiga llena, la presión se eleva. Hay un aumento de 10 milímetros de mercurio y se debe apoyar la espalda. No apoyar la espalda agrega hasta 6 milímetros de mercurio. Miren cuán importante es cumplir con todas estas indicaciones, este protocolo de cómo controlar la presión y tener un dato real y no estar dando de repente medicamentos por darlo a nuestros pacientes o dejar de darlos porque no les estamos controlando adecuadamente. Nuestras intervenciones en el control de la presión arterial es informar a los pacientes, a nuestros pacientes sobre la hipertensión, tener instancias de comunicación con ellos frecuentes para poder estar presentes o solucionarles algunos problemas inmediatos. Hacer una derivación oportuna. Si ya hemos controlado a nuestros pacientes por una semana su presión y vemos que es hipertenso, hay que derivarlo inmediatamente. Tenemos que averiguar, investigar por qué es que no está cumpliendo con su tratamiento y darle soluciones, conjuntamente con ellos buscar soluciones, ¿no? A veces no ven bien, tienen periodos de olvido, no cumplen con el tratamiento y tenemos que nosotros solucionar, no solucionarles, sino dar algunas pautas de solución para que ellos lo puedan cumplir y si no se puede con el mismo paciente, con la familia. También el sobrepeso interviene en la hipertensión, evitar el sobrepeso. Se debe confeccionar un listado de medicamentos que consume el paciente, que debe tomar y se debe explicar la acción de ellos mismos, la frecuencia de administración, los efectos secundarios de los medicamentos, para que estén atentos. Una sobredosis de un hipertensivo puede generarle problemas al paciente. Coordinar consulta con psicología si fuera necesario, también con la nutricionista, que es importante.
informar sobre los distintos recursos de la zona para que el paciente tenga espacios recreativos, espacios donde pueda ir para su atención asistencial, espacios sociales, y el paciente puede estar conectado con estos espacios y mejorar sus estilos de vida en relación a la hipertensión. Pero también tenemos intervención de enfermería en los síndromes metabólicos, sobre todo en los pacientes con mal control glucémico, los diabéticos. Y aquí, como en todos los demás temas que estamos viéndolo, la nutrición es muy importante. Una nutricionista especialista en el área tiene que estar presente en nuestro equipo de salud, y enfermería tiene que conocer sobre nutrición para poder orientar a nuestros pacientes qué alimentos deben o no consumir en estos casos. Enseñar a nuestros pacientes cómo conservar la insulina, porque si hacemos una visita domiciliaria y encontramos la insulina en la vitrina, por ejemplo, ¿no? Entonces algo está pasando ahí, y por eso es que el paciente está complicándose. Igual que la hipertensión, tenemos que hacer una relación de todos los medicamentos que va recibiendo, explicarle, orientarle sobre los efectos adversos, secundarios sobre todo, más que adversos, efectos secundarios, que el paciente pueda detectar a tiempo algunas complicaciones, por ejemplo, una hipoglicemia, y cómo debe actuar frente a ello, y la derivación oportuna al especialista cuando se detecta a tiempo un diagnóstico de esta naturaleza, ¿no? Si estamos frente a un paciente nuevo, vemos que es diabético y vemos que su filtrado glomerular está disminuido, vemos que tiene proteinuria con los exámenes que se le ha hecho, entonces tenemos que derivarlo lo más pronto al nefrólogo. La prevención y tratamiento también en relación a la proteinuria y albuminuria. Miren, la proteinuria y la albuminuria, como ya le hemos visto, es un marcador más precoz y sensible de enfermedad renal y progresión de la misma. O sea, una persona que se le haga una albuminuria una vez al año, bien va a detectar más precoz si tiene algún problema renal o un problema cardiovascular, ¿no? Este examen es más preciso, más sensible en comparación con el resto de exámenes, y es bueno que lo hagamos nosotros. La medición de la albuminuria ya la hemos visto, se hace a través de una tira reactiva para ver si es positivo o negativo, y si es positivo se hace un dosaje de proteinuria en orina 24 horas, y si es negativo ya uno va más específico a la albuminuria, al dosaje de albúmina. Hay una relación entre la albúmina y la creatinina, y esa relación, que es similar a la cantidad de albúmina que puede tener el paciente, se clasifica en 3 categorías: en normal, en moderado y severo. Lo normal es menos de 30, moderado está entre 30 y 300. En cuanto a la intervención de enfermería en la proteinuria, seguimos, podemos explicar al paciente la importancia o el propósito de algunos antihipertensivos que pueda recibir. Hay pacientes que les indican, no son hipertensos, pero el médico nefrólogo les está indicando antihipertensivos en dosis pequeñas. Son sobre todo los YECA y los ARA2, que son pacientes diabéticos o también no diabéticos. Y hay que explicarles pues que no es para la presión específicamente, sino también es para disminuir la proteinuria y enlentecer la enfermedad renal. Estos medicamentos son nefroprotectores: el enalapril, el losartán, todo lo que es captopril, enalapril, todos los sartán, irbesartán, todos los sartanes. Esos medicamentos son nefroprotectores, además son antihipertensivos y antiproteinúricos. Enlentecen la progresión de la enfermedad renal crónica en todas las nefropatías. También tenemos que orientar sobre la forma de recolección de las muestras de orina, en orina de 24 horas para el control de la proteinuria. Les voy a dejar también en anexos las pautas para ello.
Educar sobre la toma correcta de los medicamentos, como en los otros temas, ver en los horarios en que debe consumir los medicamentos. Siempre la enfermera tiene que ser una investigadora, investigar los motivos, indagar motivos del incumplimiento del plan alimentario, del consumo de los medicamentos, educar sobre los alimentos que son permitidos, incluir sobre la importancia de reducir en la dieta los alimentos ricos en proteínas. No necesariamente se puede interrumpir todo la ingesta de proteínas, pero sí es importante reducirla, porque también podemos caer en el lado de la desnutrición. En cuanto a la dislipidemia, la intervención de enfermería, cuando hablamos de dislipidemia estamos hablando del colesterol bueno y el colesterol malo, que le decimos entre comillas. Debemos informar sobre los factores de riesgo originados por la hipercolesterolemia, como cómo se diagnostica, su tratamiento, sus complicaciones, adiestrar al paciente y la familia sobre los alimentos permitidos. Se debe derivar a la nutricionista, otra vez más la nutricionista importante en esta etapa de prevención. Informar sobre los beneficios de cumplir con la toma de la medicación indicada, las dosis, la frecuencia, las horas, los efectos secundarios, cómo debe ingerir los medicamentos conjuntamente con los alimentos o alejados de los alimentos. Y pues siempre motivar a seguir un estilo de vida saludable, modificando su dieta, realizando ejercicios y si fuera un fumador, cesando su consumo de tabaco. La intervención también de otro factor de riesgo que hemos visto que es el sedentarismo. Y es importante aquí la enfermera de atención primaria, la enfermera de comunidad, debe detectar en su zona sobre espacios donde puedan derivar a los pacientes para que puedan hacer actividad física. A veces es difícil para alguien ir y buscar, pero cuando ya te dan una dirección, una orientación sobre un espacio, un lugar, ya es más fácil ir a estos espacios. Favorecer la inclusión del usuario a grupos o clubs de estos grupos de personas. Explicarle la importancia de la realización de los ejercicios, qué requisitos son necesarios, sobre todo el hecho de hacer ejercicios, ya sea en la casa, que puede ser a través de algunas plataformas de ejercicios que dan en YouTube o en lugares o grupos fuera de la vivienda. En relación al tabaquismo, evaluar el grado de adicción del paciente y su disposición de dejar de fumar. También existen algunos test de motivación para dejar de fumar, unos test que les estoy dejando en los anexos. Test de dependencia de la nicotina y test de motivación para dejar de fumar de Richard Monk y el test de Fagerström. Se debe establecer estrategias de consejos conductuales, o sea, para modificar sus conductas en relación al tabaquismo. Es complicado, es difícil, creo yo. En mi época de Serún he podido trabajar en mi primer nivel de atención en prevención y realmente trabajar con personas con algunos tipos de adicciones es bastante complicado. Sin embargo, sí es posible hacerlo y por lo menos podemos ir diagnosticando a tiempo este factor de riesgo. La importancia del tratamiento farmacológico que puede recibir el paciente y siempre estar alentando a dejar de fumar en cada consulta. Ahora, los cuidados más específicos en relación a factores de riesgo para la enfermedad renal crónica. Tiene que ver una vez más con el control nutricional, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen un filtrado glomerular menor de 30 mililitros por minuto.
Ahí tiene que ir de cajón a la nutricionista para que le pueda orientar qué alimentos deben o no consumir. Por ejemplo, deben consumir lo menos posible carnes rojas, embutidos. Y si ya están cercano al estadio 5 con menos de 15, los alimentos que contengan potasio. En esta etapa se requiere por lo general la restricción de proteínas, niveles de potasio, fósforo. Vigilar el potasio también, el paciente tiene que hacerse exámenes permanentes para ver la cantidad de potasio que tiene en su sangre, porque la hiperpotasemia puede ocasionar graves trastornos cardíacos y generar paros cardíacos, ¿no? Entonces, si estamos frente a un paciente en estadio 4, su control y vigilancia de este elemento es muy importante. Los niveles de potasio deben ser inferiores a 5.5. También tenemos que saber que existen medicamentos que te permiten retener potasio en el organismo. Por ejemplo, aquellas personas que usan espironolactona, que es un diurético, que a veces le indican, aquellas personas que usan enalapril, antihipertensivos, enalapril, como nefroprotectores, en algunos casos para controlar la presión. Estas personas que usan estos medicamentos tienen tendencia a retener potasio y pueden tener niveles de potasio elevados cuando se realizan un examen. Por lo tanto, se tienen que suspender estos medicamentos y la enfermera tiene que conocer al respecto. También debe vigilar los niveles de bicarbonato, que deben ser superiores a 22 milimoles para evitar la acidosis metabólica. Estos niveles pueden corregirse con la administración de bicarbonato de sodio, acetato o carbonato de calcio. ¿Qué más se tiene que manejar en el paciente con enfermedad renal? La anemia. Un paciente debe tener niveles de hemoglobina entre 11 en las mujeres y 12 en los varones. Es una complicación más frecuente la anemia en este tipo de pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo cuando ya el filtrado glomerular empieza a descender en menos de 60 mililitros por minuto. Y bueno, la causa primordial de cajón cuando ya está en enfermedad renal crónica es la disminución de la producción de eritropoyetina. Pero también se tiene que investigar por qué es que el paciente tiene anemia. O sea, no solamente puede ser por la eritropoyetina disminuida, también puede ser que esté perdiendo sangre por algún otro parte del organismo que no se está evidenciando. La anemia incide indirectamente en el control del peso y la dislipidemia, porque un paciente con anemia no tiene ganas de hacer ejercicios, ¿verdad? Está flácido, decaído, somnoliento. Y entonces, por lo tanto, no le permite ayudar a mejorar sus otros niveles o en otros aspectos. También se tiene que tener en cuenta el tratamiento con hierro que le indica el médico en caso de que éste lo requiera, que puede ser vía oral. ¿Qué efectos trae el hierro vía oral? Tenemos el estreñimiento, entonces tenemos que orientar al paciente que debe consumir cierto tipo de dietas que mejore su sistema de evacuación. El hierro endovenoso es el más eficaz. Se debe corregir la ferritina con la transferrina, la vitamina B, el ácido fólico y, bueno, la hemoglobina que habíamos dicho esta se corrige cuando es por déficit de eritropoyetina con la administración de la eritropoyetina de preferencia subcutánea. En cuanto a intervención de enfermería en el metabolismo óseo y mineral, también tiene que ver mucho, son las alteraciones del metabolismo óseo y mineral, se refiere a alteraciones bioquímicas, esqueléticas y calcificaciones extraesqueléticas, ¿no? Cuando hay un exceso de estos
elementos en el organismo, las estructuras esqueléticas empiezan a deformarse. El tratamiento está basado en mantener los niveles normales de fósforo, calcio y PTH y fosfolasa alcalina. Entra a tallar también la dieta, ¿no? La dieta, pero también cuando ya el paciente se dializa, pues también tiene que ver con la dosis de diálisis para poder eliminar el fósforo y mantener niveles normales entre 3.5 a 5 miligramos por decilitro. Sabemos que el fósforo está presente en la cebolla, en las proteínas, en la carne, en el pescado más presentes. No se puede, y les decía desde un comienzo, en cuanto a la dieta, restringir totalmente, ¿no? O sea, hacer recuerdo que llegaba a diálisis peritoneal pacientes que ya sabían que tenían insuficiencia renal en estadio 3, 4, ya se estaban cuidando y llegaron a estadio 5 y venían con nosotros para entrar al programa de diálisis peritoneal. Y nos decía, señorita, yo no como nada de carne, no como nada de esto, y tenía temor. Y cuando entraban al programa de diálisis peritoneal, seguía no comiendo carne, seguía no comiendo y andaba desnutrido. Entonces, la dieta también uno tiene que ser cauteloso en restringirle ciertos alimentos para no llevarle al otro extremo, porque una desnutrición también hace que el paciente decaiga. En el caso del fósforo, se hace uso también de quelantes, ¿no? Quelantes que pueden ayudar a la eliminación del fósforo a través del calcio, como el consumo de medicamentos a base de carbonato de calcio. Hay algunos quelantes a base de aluminios que ya casi no se está utilizando y actualmente hay el de Belarmé, que es el que no tiene ni calcio ni aluminio en su composición, por lo tanto, controla el fósforo sin riesgo en el caso de hipercalcemias. También otra vitamina que debe utilizar nuestros pacientes con enfermedad renal crónica o antes de que lleguen a los niveles estadio 5 es la vitamina D. Esta vitamina D incrementa la absorción del calcio en el intestino y actúa directamente sobre las glándulas parotideas, disminuyendo la producción del PTH, por lo que corrige también la hipocalcemia y disminuye los niveles de paratormona, pero también aumenta la absorción del fósforo, entonces tiene que haber un equilibrio entre las dos. Ya eso lo maneja el médico, sin embargo, nuestra función como enfermeras es orientarles sobre el consumo de tal o cual medicamento y en qué momentos deben usarlo y en qué momentos deben suspenderlo. Y corroborar, porque a veces el médico le da muy rápida la indicación del uso de la vitamina D, del uso del quelante o dejarlo en desuso y el paciente sigue tomando. Entonces tenemos que estar atentos a poder prevenir algunas complicaciones en relación a la administración de los medicamentos. Bien, eso es todo en cuanto a prevención de enfermedad renal crónica y detección a tiempo con los diagnósticos y los exámenes que se han podido compartir con ustedes. Espero entonces las preguntas. Los participantes pueden activar su micrófono para poder hacer las preguntas que tengan pertinente. Pueden activar ya sus micrófonos, por favor, para que puedan despejar sus dudas. Sí, buenas tardes, licenciada. Mi siguiente pregunta es con respecto a los pacientes que reciben hemodiálisis. Mayormente he podido notar de que se les da calambres en los miembros inferiores. Licenciada Carmen. Ya, listo. Se activó mi micrófono. A ver, un ratito. La pregunta es en relación a una de las complicaciones de los pacientes que presentan cuando están recibiendo un tratamiento de hemodiálisis. El calambre puede ser por dos motivos. Uno, porque está disminuyéndose o se está eliminando en exceso el potasio del paciente.
Y otro, los volúmenes de líquidos que estamos eliminando en una ultrafiltración mayores de 3 litros. O también cuando a veces cambiamos el perfil de la ultrafiltración en nuestras máquinas y le ponemos, más que el perfil, modificamos el perfil del sodio, lo modificamos, ya no está en 14, sino lo reducimos o lo aumentamos cuando son pacientes que tienen tendencia a hacer hipotensión. Pero en este caso lo reducimos y por lo tanto la disminución de sodio también le genera calambres a nuestros pacientes. Pueden ser por esos 3 motivos. En diálisis peritoneal el calambre es porque se elimina mucho el potasio a través del líquido peritoneal y nuestra indicación es que el paciente consuma plátano seguido todos los días, 2 plátanos diarios por 7 días. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada, buenas tardes. En lo que es ¿cómo se llama? Perdón, de las vías urinarias, la infección, también es uno de los síntomas, los calambres, y el otro es ¿cómo se llama? Mucho calentamiento de las plantas de los pies, en mujeres de 60 años. Gracias. A ver si entendí la pregunta. Los calambres no tienen que ver mucho con la infección de vías urinarias. La infección de vías urinarias a veces lo manifiestan algunos, aparte de la disuria, del dolor que tienen, con ardor en los pies, pero hasta el momento no está demostrado, comprobado por qué es que se presenta este ardor. Lo que sí quiero decir, ya que se está hablando de infecciones urinarias, es que a manera de nefroprotección tenemos que tener cuidado en la administración de medicamentos o automedicarnos. Con mucha facilidad tenemos una infección urinaria y nos vamos a la farmacia y compramos Amiquim, Gentamicin y nos colocamos. Sin saber de que de repente tenemos algún tipo de daño renal y puede ir avanzando con más rapidez de lo que se debería de dar. Ok, licenciada, gracias. Licenciada, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, dime Diana. Diana, ¿no? Sí. ¿Por qué los pacientes que se dializan presentan picor a nivel del cuerpo? Ya, el escozor del cuerpo es por la presencia del fósforo. Esos pacientes tienen exceso de fósforo en el organismo, descartando algún tipo de alergia que puedan tener, pero generalmente es por la presencia de fósforo. Y esto se reduce cuando tienen más dosis de diálisis para eliminar el fósforo o hacen uso de los quelantes o los medicamentos que el médico le ha indicado, como es el caso del Develomer o otros quelantes, o mejorar su dieta, que disminuya la cantidad de fósforo. Gracias, licenciada, por responder mi pregunta. Si ya no tenemos alguna otra pregunta, de repente para
darle paso al doctor. A él también le pueden preguntar todo lo concerniente a la enfermedad renal crónica. Ya va a compartir con ustedes sobre el tema. Creo que ya no hay otra pregunta, licenciada. En todo caso, si hay, le haremos llegar. Ya, está bien. En todo caso, licenciada, también en nombre de la Gerencia General, le agradece de verdad de forma infinita su participación en este curso, con esta extraordinaria ponencia. Ya como hemos quedado con los participantes, el material que haya trabajado, se lo agradeceremos mucho nos envíe para poder estar reenviándoles el día que les toca la sesión virtual a los participantes. Y también un agradecimiento especial, licenciada, por tomarse el tiempo de poder transmitir sus conocimientos, compartir acá con el personal. Sabemos que la situación es difícil, que están con una carga laboral tremenda, pero de verdad que soporte siempre es valioso para sus colegas, ¿no? Muchas gracias, licenciada Carmen. Ok, gracias. Entonces mi compromiso es compartir con ustedes el video que no se ha podido visualizar bien y la presentación de este tema que es muy importante para prevenir las enfermedades.